A la 1 de la madrugada, mi hijo me escribió: «Mañana no vengas. Mi suegra no quiere ver a alguien tan sucia como tú. Ahí muere». Yo contesté: «Está bien». Esa noche ya estaba demasiado cansada de que me usaran, así que hice algo que hizo que, en plena fiesta, cuando ellos estaban riendo, de pronto se quedaran en silencio al ver un sobresellado caer sobre la mesa, y mi nombre aparecía en la primera línea. Pero antes de seguir, revisa si ya te suscribiste al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias de venganza. Me llamo Mercedes Aguilar y tengo 60 años. Siempre me repetí que, por peor que me trataran mis hijos, con que algún día se arrepintieran, yo iba a abrirles los brazos de nuevo. Y como mañana era la cena de Navidad, me levanté tempranísimo. Fui al mercado y preparé todo: la comida, los juguetes y los dulces que a cada quien le gustaban. De verdad lo creí. De una manera tonta, de una manera noble, que mañana por la noche, cuando yo tocara el timbre, me iban a recibir con alegría. Diego iba a brincar de emoción, a armar alboroto en toda la casa, porque por fin iba a tener el regalo que deseaba desde el año pasado. Y yo solo necesitaba una mirada amable, un «¿Ya llegaste, mamá?», y con eso me bastaba. Me dejé caer en mi cama de siempre después de un día entero de andar a las carreras, con el corazón livianito, como si hubiera cumplido algo importante. En mi cabeza ya veía la escena, una cena calientita, risas, platos chocando, y mi nieto gritando: «Abuelita», un instante de felicidad que parecía volver, la felicidad de una mamá a la que le alcanza con estar. Y justo en ese momento, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre: Esteban. Me quedé quieta un segundo, pero aún así sonreí por reflejo, como si con ser suave todo pudiera acomodarse. «Hijo», dije, tratando de que se le notara en la voz esa ilusión que me había guardado en el pecho todo el mes. Del otro lado, hubo unos segundos de silencio. Y luego la voz de Esteban salió corta y fría, sin rodeos. Mañana mejor no vengas». Creí que había oído mal, o que mi hijo estaba bromeando torpemente como cuando era niño. Solté una risita nerviosa. «¿Cómo que no voy a ir, hijo? Ya tengo todo listo. Mañana nomás lo llevo». Su tono se endureció al instante, como alguien que se está obligando a decir una frase que ya le dictaron. «No me hagas esto difícil. La familia de mi esposa no quiere que haya incomodidades». «¿Incomodidades cuáles?». Apreté el teléfono, intentando mantener la voz normal. «Yo solo voy a desearles feliz Navidad. Veo tantito a Diego y me regreso. No voy a estorbar». Hubo otra pausa, y entonces Esteban dijo esa frase que supe que, de aquí en adelante, se me iba a quedar marcada para siempre. «Mi suegra no quiere ver a alguien tan sucia como tú en Navidad. Ellos quieren que la Navidad sea solo con su familia». Me quedé helada. La felicidad que apenas empezaba a asomarse se apagó de golpe, y no por lo que dijo una extraña, sino porque esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo, con una calma terrible, como si estuviera leyendo una regla de la casa. Sentí el corazón golpeándome fuerte, y la mano se me quedó fría, tiesa, sobre el apagador. Tragué saliva. «Esteban, ¿qué acabas de decir?». No lo pregunté para pelear. Lo pregunté como alguien que todavía intenta agarrarse de otra explicación, de algo menos cruel. Pero no hubo nada. Solo su respiración pesada, y esa voz que cerró la puerta como quien da el último golpe. «No tengo tiempo de explicar. Quédate en tu casa. No vayas. Te lo digo por tu bien, por tu bien». Esas dos palabras me atoraron la garganta. ¿Por mi bien? ¿O por el orgullo que él quería guardar frente a la familia de su esposa? Yo todavía lo defendía, que si estaba ocupado, que si tenía presión, que si recién casado. Pero esa noche entendí una verdad simple y dolorosa. Hay frialdades que no son cansancio, son una elección. Y la elección de Esteban. Me escuché responder despacio, como si me acabaran de dar una bofetada y todavía no reaccionara. «Está bien. Ya entendí». Esteban colgó de inmediato. Rápido. Sin titubear, como si se quedaba un segundo más, tendría que escuchar cómo me rompía por dentro.
Yo seguía ahí, de pie. No lloré de inmediato. Tampoco grité. Bajé la mirada hacia la bolsa que había preparado desde muy temprano, hasta me había imaginado a Diego apretando ese regalo contra el pecho, riéndose con la cara colorada. Pero ahora la bolsa estaba quieta, como una broma cruel. Todo estaba en su lugar. Solo yo no. Abrí el celular y borré la nota con el horario del camión. Me temblaban los dedos, no por miedo, sino por vergüenza. Vergüenza de haber tenido esperanza como una niña, solo para recibir un no vengas. Vergüenza de haber intentado ser buena en un lugar donde ya habían decidido que yo era algo que tenían que esconder. Y entonces vi un mensaje viejo que seguía ahí, en la pantalla, enviado unos días antes de Diego, el niño que me esperaba con la ilusión más limpia. Abue, en Navidad si vienes, ¿va? Te guardé tu silla. Quiero abrir los regalos contigo. Miré esas palabras, y por dentro se me vino todo abajo, porque yo sabía que ese niño no tenía la culpa de nada. Apagué la luz de la cocina. La oscuridad abrazó el cuarto, y mi cabeza era un enredo, como un carrete de hilo jaloneado con rabia. Solo tenía una certeza. Esta noche, en esta casita, mi propio hijo me había empujado fuera de su vida. Y entendí que, si me quedaba quieta, mañana no sería solo una cena a la que no me invitaron. Mañana iba a ser el inicio de una desaparición larga. Esa noche no pude dormir. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, y los recuerdos empezaron a volver, silenciosos, como una corriente subterránea. Yo había tenido una familia completa en el sentido más simple. 4 personas, una casa chiquita, risas mezcladas con el olor a madera nueva y café por la mañana. Mi esposo se llamaba Richard. No era de los que dicen palabras bonitas, pero hacía todo en silencio y con una delicadeza que no se olvida. Cada mañana se levantaba antes que yo, me preparaba una taza de café, la dejaba en la mesa junto al pan, me daba un beso suave en la frente como saludo y luego se iba al taller de carpintería. Tenía un taller pequeño al inicio de la calle. Él mismo cortaba la madera, armaba closets, arreglaba puertas, hacía camas para la gente. Cuando volvía a casa, siempre traía el serrín pegado a la ropa. Le daba una palmada en el hombro a Marisol, le revolvía el cabello a Esteban y luego me miraba a mí y preguntaba, ¿hoy estás cansada? Solo con eso, con una frase así, yo sentía que mi familia estaba completa. Teníamos 2 hijos. Marisol era la mayor, y desde chica parecía la adulta de la casa. Sabía levantar los platos, juntar la ropa para que yo la lavara, leerme la cara y hacerse a un lado cuando yo ya no daba para más. Esteban era más travieso, pero aún así era buen niño. Yo pensaba, mientras estemos los 4 así, juntos, aunque seamos pobres, no importa. Pero entonces llegó ese día maldito. El día en que el cielo me arrebató al hombre que yo amaba. Después de un derrame. Lo recuerdo con claridad. Hacía calor. Él salió temprano. Dijo que tenía un encargo urgente. Al mediodía, un vecino corrió a mi casa, pálido, diciendo que Richard estaba tirado e inconsciente en el piso del taller. Mi Richard se desplomó entre tablas y herramientas, con las manos todavía manchadas de serrín, y cuando lo llevamos al hospital ya era demasiado tarde. En una sola noche, me quedé viuda, mis hijos se quedaron sin su papá, y la casa de 4, de pronto, se sintió medio vacía. Vendí el taller, no por odio, sino porque ya no soportaba el olor de la madera. Ese olor me devolvía las manos de Richard. Un compañero suyo, muy cercano, lo compró y me dijo que conservaría el nombre del taller. Yo le di las gracias sin saber si debía alegrarme o romperme más. Desde entonces viví con un horario de trabajo tan pesado que, a veces cuando lo pienso, ni yo entiendo de dónde saqué fuerzas. En la mañana vendía tamales, de pie desde muy temprano, con las manos ardiéndome del calor del anafre. Al mediodía iba a limpiar casas ajenas. Trapeaba, lavaba cortinas, tallaba baños. Por la noche cosía ropa, arreglos, dobladillos, remiendos. Hubo días en que me temblaban las manos de puro cansancio, y aún así tenía que sostener la aguja, porque bastaba con parar un solo día para que faltara el dinero de la escuela. Hubo una etapa en que Marisol se enfermó de gravedad. Tenía fiebre altísima día tras día, y el doctor dijo que necesitaba hospitalización. Yo corrí por todos lados pidiendo dinero prestado. Hubo gente que, por compasión, me ayudó, y hubo gente que me cerró la puerta en la cara. Yo me tragué el orgullo, porque en ese momento lo único importante era que mi hija siguiera respirando tranquila. Cuando le tocó a Esteban presentar el examen de admisión a la universidad, quería estudiar ingeniería civil.
Al escucharlo, sentí orgullo y miedo a la vez. Miedo, porque la colegiatura era cara. Orgullo, porque mi hijo tenía metas. La noche antes de entregar los papeles de inscripción, me quedé cosiendo hasta el amanecer, con los ojos ardiéndome, solo para completar el primer pago. Y luego los hijos crecen. Marisol se hizo enfermera y trabajaba en un buen hospital. Salía temprano, regresaba tarde, pero nunca dejaba de preguntarme si ya había comido. Esteban se volvió gerente en una constructora. Vestía más elegante, hablaba más rápido, y su teléfono siempre estaba a reventar de mensajes. Yo veía a mi hijo hacerse un hombre, y por fin, respiraba. Pensé que al fin la vida me iba a pesar menos. Hasta el día en que Esteban me dijo que iba a traer a su novia a conocerme. Yo la esperé con emoción. Limpié la casa, cociné una mesa abundante, volví a lavar el mantel, y hasta tallé bien las manijas de las puertas. Quería que quien entrara a mi casa no viera carencias. Jimena llegó con Esteban, sonriendo con educación, bonita y pulcra, como una foto de revista. Me saludó y me dijo señora con buenos modales, pero sus ojos recorrieron la casa en un segundo, rápido, como quien revisa una mercancía. No sé cómo explicarlo, solo que sentí la distancia desde el primer minuto. A la hora de comer, noté que Jimena apenas probó un poco y frunció el ceño, como con desagrado. Y luego cambió el tema para hablar de trabajo con Esteban. Yo escuchaba y trataba de sonreír, pero me sentía como si me sobrara en mi propia sala. Al día siguiente le pregunté a Esteban con mucha suavidad. ¿La muchacha se sintió incómoda? ¿O yo hice algo mal? Esteban se me fue encima, cortante. ¿Qué estás pensando, mamá? Tú siempre estás buscando de qué quejarte. Jimena es una mujer bien. No te inventes cosas. Ese tono me dejó helada. No alcancé a decir nada más cuando él salió. Y me dejó sola en la cocina. Yo elegí callarme, porque me daba miedo perder a mi hijo. Aguantar un poco más no me iba a matar. Luego, una mañana de octubre, Esteban me mandó un mensaje. Mamá, ya le propuse matrimonio. Leí eso y se me apretó el pecho. No porque se hubiera comprometido, sino porque yo me enteré al final. Marisol ya lo sabía, sus amigos ya lo sabían. Incluso escuché a una vecina decir, su hijo ya se va a casar antes de que él mismo me lo dijera. Me quedé quieta mucho rato, entendiendo que poco a poco me estaban sacando de los momentos importantes de la vida de mi hijo. Esteban quería comprar casa, pero no le alcanzaba. Me habló con rodeos y luego soltó un suspiro. Es que la familia de mi novia, todos tienen casas bonitas. Yo no puedo tener a Jimena rentando para siempre. Escuché eso de la familia de mi novia, y algo dentro de mí se bajó de golpe, pero igual apreté los dientes y abrí el closet para sacar mi libreta de ahorros. Ese dinero era lo que junté durante toda mi vida, más mi pensión, chiquita pero segura. Le dije, yo pongo lo que falta. Tómalo como regalo de boda. Esteban me abrazó, feliz. Gracias, mamá. De verdad, eres la mejor. El día de firmar los papeles, el licenciado Benjamín me dijo, yo creo que lo mejor es que la casa quede a su nombre, señora. Los matrimonios jóvenes luego se complican. Si queda a su nombre, el día de mañana se evita problemas. Le hice caso. No estaba pensando en pleitos. Yo solo pensaba en la seguridad de mi hijo. La boda fue una cosa lujosa. La familia Herrera llegó completa. Doña Alberta, la mamá de Jimena, iba vestida con ropa fina. Hablaba con cortesía, pero yo alcanzaba a escuchar la burla escondida. También estaba don Faustino, el papá de Jimena, y Natalia, la hermana. Cuando me presentaron, Alberta se giró hacia una amiga, y muy bajito pero lo suficiente para que me llegara, murmuró. Se ve medio, pueblerina. Yo fingí no haber oído nada. Sonreí y seguí, porque era el día de la boda de mi hijo. Después de la ceremonia, le entregué las llaves de la casa a Esteban y a Jimena. Esteban me volvió a abrazar y me prometió otra vez. Ya no te preocupes por nada, mamá. Ahora yo me hago cargo de ti. Marisol estaba detrás, mirándome con tristeza, y dijo en voz baja, mamá, tú nunca vives para ti. En ese momento yo todavía creía que todo estaba en paz. Hasta me convencía de que, si yo seguía aguantando, seguía cuidando, seguía dando, la familia se mantendría unida. No sabía que desde el día en que la familia Herrera se metió más hondo en la vida de Esteban, mi lugar en la vida de mi hijo empezó a moverse. Y yo fui la última en darme cuenta.
Después de una semana de la boda, Esteban me llamó una noche. Su voz todavía sonaba suave, casi como aquella de antes, la que usaba cada vez que me necesitaba. Mamá, vente a vivir acá con nosotros. La casa es grande y tú sola allá. Da penita. Al escuchar eso, sentí que el pecho se me aligeraba. Yo no esperaba que me consintieran. Lo único que quería era seguir siendo parte de su vida. Empecé a juntar cosas sencillas, unos cambios de ropa para estar en casa, mis pastillas para la presión y la libretita donde siempre apunto lo del mandado. Incluso me dije que el fin de semana iba a cocinar algunas cosas para llevar, para estrenar su cocina nueva, para que Jimena viera que yo no era de esas personas que llegan solo a estorbar. 3 días después, Esteban volvió a llamar. Esta vez no se anduvo con rodeos, pero su voz era otra, como si tuviera a alguien enfrente y no quisiera chocar. Mejor quédate en la casa de siempre, mamá. Recién casados. Necesitamos nuestro espacio. Sostuve el celular y me quedé callada unos segundos antes de poder preguntar. Es que Jimena no se siente cómoda, mijo. Si es eso, yo me limito. Esteban respondió rápido, un poco seco, como si tuviera miedo de que yo siguiera preguntando. No pienses cosas. Es que allá vas a estar mejor. Tú ya estás acostumbrada a tu casa. Contesté un sí bajito y colgué. Abrí la bolsa donde ya había doblado todo y miré cada prenda como quien mira una promesa que acaban de retirar. No me enojé. Lo doblé todo otra vez y lo guardé hasta el fondo del closet, como guardando una esperanza que ya no me iba a atrever a mencionar. Las semanas siguientes, yo seguí yendo a visitar, pero empecé a aprender a pedir permiso para ver a mi propio hijo. Avisaba antes, preguntaba antes, y esperaba el momento en que me dijeran que sí. La primera vez que entré, Jimena estaba en la cocina. Se volteó, me miró de arriba abajo y dijo: «Siéntese tantito ahí, suegra, ando ocupada». Sonó educado, pero frío, como la silla de plástico en la banqueta. Yo llevaba un recipiente con comida que había preparado desde temprano. Jimena apenas lo miró y respondió: «No se preocupe, no tiene que desvelarse. Nosotros ya comimos fuera». No lo aceptó con gusto, pero tampoco lo rechazó de frente. Solo lo puso a un lado, como se coloca algo sin importancia. Al principio, Esteban todavía hacía el intento de sonreír. «¿Qué onda, mamá? ¿Vienes a vernos?». Pero después de unas cuantas veces, empezó a cambiar el tono. Miraba el reloj, miraba la sala, miraba la casa y soltaba rápido: «Mamá, pues avisa antes, ¿no? ¿Y si llegas cuando está todo hecho un tiradero?». Yo me quedé ahí, parada, confundida, como una visita que se equivocó de dirección, aunque estaba dentro de la casa que yo le compré. Y entonces Jimena se embarazó. Yo me emocioné tanto que fui al mandado y me temblaban las manos de querer comprar de todo. Llamé a Jimena y hablé despacito, con cuidado. «¿Quieres que vaya a ayudarte, hija? Te puedo hacer calditos, algo para que te alimentes bien. O te lavo la ropa, lo que necesites». Jimena contestó de inmediato, como si ya tuviera la respuesta lista: «Quiero descansar. Mejor yo me arreglo sola. Usted quédese allá». Yo pensaba que mi nuera estaba embarazada y por eso más sensible, que necesitaba tranquilidad. Me daba miedo llegar a incomodar, así que empecé a ir cada vez menos. Solo le mandaba mensajes para saber cómo estaba y a veces le enviaba un poco de fruta con Esteban para que se la llevara. Hubo una vez que le pregunté a Esteban: «¿Sí puede comer? ¿Le dan muchas náuseas?». Esteban contestó seco: «No se preocupe, mamá, yo me encargo». Hasta que una tarde pasé por su casa. No iba con intención de entrar, solo iba de paso y quería dejarles un frasco de caldo que había hecho. Me quedé un momento frente al portón. Miré hacia adentro y vi a Alberta, la mamá de Jimena, ahí. Estaba en la cocina como si fuera la dueña de la casa. Jimena estaba sentada a su lado, riéndose, relajada. Platicaban a gusto, cortando fruta y viendo qué iban a comprar y qué iban a cocinar el fin de semana. Yo me quedé afuera unos segundos y ya iba a darme la vuelta cuando Alberta me vio. No salió, ni siquiera se acercó. Solo dijo, lo bastante fuerte y mirando hacia adentro: «La gente de afuera viene y viene». ¡Qué fastidio! Cada palabra me pegó en el oído, clarita, como si lo hiciera a propósito. Jimena volteó hacia mí, con una sonrisa tensa. «Mamá,
Hoy me siento un poco cansada. Mejor váyase a descansar, ¿sí? Yo ni siquiera había alcanzado a decir algo cuando Esteban salió del cuarto. Me miró con molestia y se quedó callado, sin contradecir a su suegra. Bajé el escalón. Cuando la puerta se cerró, todavía alcancé a escuchar la voz de Alberta adentro, hablando bajito, pero lo suficiente para que yo entendiera que no le importaba que yo oyera. No sabe tener consideración. En casa ajena y entrando y saliendo como si nada. Regresé a mi casa de siempre. Saqué la llave para abrir y la mano me pesaba como si estuviera cargando una piedra. Desde ese día empecé a ver todo más claro. Cada vez que yo iba, Alberta, o Faustino, o Natalia, aparecían justo de casualidad, como si esa casa tuviera un horario especial para la gente que merece prioridad. Me miraban de arriba abajo. No me lo decían de frente, pero dejaban la indirecta y dolía. Y Esteban nunca dijo una palabra para defenderme. Solo sonreía por compromiso, asentía y le seguía la corriente, como si ponerse de mi lado le fuera a costar puntos. Una vez, en voz bajita, pregunté: ¿puedo quedarme tantito más? Esteban soltó el aire, frunció el ceño. ¿Por qué pregunta tanto, mamá? Váyase a descansar, ya no nos esté molestando. Esa frase me cortó el corazón y me hizo recordar lo más doloroso. No eran solo los suegros quienes me menospreciaban. Mi propio hijo también estaba aprendiendo a menospreciarme. Y entonces, poco a poco, entendí una verdad que no quería nombrar. Yo ya no pertenecía a la vida de Esteban. En los papeles seguía siendo su mamá, sí, pero en esa casa yo no era más que alguien que se queda afuera del portón, a quien siempre le recuerdan, con indirectas, que no se meta demasiado. Me senté frente a la mesa de la cocina hasta casi el amanecer, pero en realidad ya no estaba cocinando nada. Todo estaba guardado. Lo único que quedaba era un silencio pesado, como si alguien hubiera salido de la casa y hubiera echado llave desde afuera. El teléfono vibró una vez más. Vi aparecer el mensaje de Diego. Abue, mañana si vienes, ya te guardé tu lugar. Fue una sola frase, y aún así me dolió por dentro. Puse el dedo sobre la pantalla, lista para responder, y luego lo quité. No sabía qué decirle a un niño que estaba esperando a su abuela, cuando sus papás acababan de cerrarme la puerta en la cara. Me levanté y abrí el gabinete de madera, donde siempre guardo los papeles importantes. Saqué la carpeta que decía: Casa de la calle San Mateo. La primera hoja estaba ahí, clara, sin rodeos. Propietaria: Mercedes Aguilar. Me quedé mirando ese nombre un buen rato. Era extraño, nunca lo había sentido tan pesado. No era solo un nombre, era toda una vida de trabajo, de aguantar, de confiar, y luego ser tratada como algo que se puede echar a la basura para cuidar la imagen de otros. Me resonó en la cabeza la voz de Marisol, no enojada, sino cansada de verme sufrir. Mamá, ya no te quedes perdiendo, no vale la pena. Había esquivado esa frase durante mucho tiempo, pensando que aguantar era la forma de mantener unida a la familia. Pero esta noche entendí algo doloroso. Aguantar no te retiene a nadie cuando ya decidieron sacarte de su vida. Llamé a Marisol. Contestó casi de inmediato, con voz de sueño. Mamá, ¿estás bien? ¿Te oyes cansada? ¿Pasó algo? Tomé aire, tratando de mantener la voz firme para que no se me quebrara. Quiero ver al abogado Benjamín, lo más pronto posible. Del otro lado hubo unos segundos de silencio. Ya no escuché preguntas. Solo un suspiro, como de alguien que por fin confirma que lo peor, lo que ya intuía, terminó pasando. Está bien. En 15 minutos paso por ti. Prepárate. Guardé los papeles en el portafolio. Mis manos se movían en automático, pero por dentro todo era un enredo. No me daban miedo los trámites. Me daba miedo la sensación de estar cruzando una línea que, una vez cruzada, ya no me permitiría volver a ser la mamá buena y calladita de antes. Y aún así me pregunté, ¿buena para qué, si a cambio me tratan como si fuera basura? Marisol llegó, se bajó del coche, y no preguntó demasiado. Me quitó el portafolio de las manos, como si temiera que yo fuera a arrepentirme. Déjamelo a mí. Vámonos, mamá. En el camino habló poco, pero hubo una frase que repitió, bajito, con una seguridad que no se movía. Tú no hiciste nada malo. Al escucharla, se me ardieron los ojos. Por un instante vi en Marisol la sombra de mi esposo, ya fallecido,
y de pronto sentí calor en el pecho, como si volviera a sostenerme. En el despacho, me senté frente al licenciado Benjamín. Me miró un momento antes de hablar. Doña Mercedes, ¿en qué quiere que la ayude hoy? Puse la carpeta sobre el escritorio. Creí que iba a temblar, pero fue extraño. Cuando lo dije, todo salió claro, como si ya no hubiera neblina. Quiero vender esta casa. Benjamín abrió la carpeta, hojeó cada página, revisándola con el cuidado con que se revisan los cimientos antes de arreglar una casa. Levantó la vista y preguntó despacio: ¿Está segura de su decisión? Esto no es poca cosa. Y su hijo está viviendo ahí, ¿verdad? Asentí. Estoy segura. Él no preguntó nada más sobre la familia. Tal vez con mi cara le bastó. Solo fue directo a lo necesario. Bien, pero hay que hacerlo por la vía correcta para que nadie le dé la vuelta a la historia. Voy a mandar a hacer el avalúo, preparar el contrato y el trámite del anticipo, y después enviar la notificación a quienes están ocupando la propiedad. Por ley, tienen un plazo para desalojar. Yo pregunté, con la voz áspera. Benjamín guardó silencio unos segundos, y luego respondió: ¿Con los documentos actuales? No, porque usted tiene la propiedad al 100%. Pero pueden intentar atacarla por el lado de su capacidad legal. Decir que usted no está en pleno uso de sus facultades. Decir que está alterada. Me miró de frente. Yo le recomiendo hacerse un chequeo médico y conseguir un certificado. No porque yo dude de usted, sino porque sé que la otra parte puede intentar contrademandar. Marisol me puso la mano en el hombro y apretó suave. La secretaria entró con el contrato del anticipo. Tomé la pluma y firmé Mercedes Aguilar con letra clara. Cada trazo fue un recordatorio. Esta es mi vida. Yo no firmo por venganza. Firmo para volver a poner límites, para que nadie use la palabra familia como pretexto para pisotear mi dignidad otra vez. Cuando me levanté para irme, Benjamín añadió: Esta noche la oficina va a preparar la notificación legal. Usted tranquila. Mañana nos vemos para cerrar el siguiente paso. Asentí. Al salir del despacho, caminé despacio, pero ya no con esa sensación de vacío de antes. Me dolía. Sí, me dolía porque mi hijo había elegido apartarme de la mesa. Pero al mismo tiempo, dentro de mí, empezó a ponerse de pie algo silencioso y firme. Yo no soy una extraña, y si ellos intentan convertirme en una extraña, entonces yo misma voy a volver al lugar que me corresponde. No volteé a ver la puerta del despacho. Solo apreté el folder contra el pecho y seguí de frente, porque lo supe. Lo que empecé hoy, debí haberlo hecho desde hace mucho. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. El cuarto seguía en silencio, pero mi pecho no encontraba calma. Me senté un momento en la orilla de la cama y miré mis manos. Últimamente me temblaban, no por la edad, sino porque había tenido que tragarme demasiadas cosas. Tomé mi bolsita, metí todos los papeles necesarios y revisé cada uno con cuidado. El contrato del anticipo de ayer estaba hasta arriba. Toqué la esquina de la hoja y sentí el corazón latirme, como si me estuviera preguntando: ¿de verdad vas a llegar hasta aquí? El teléfono vibró. Era Marisol. Mamá, ¿ya estás lista? Ya voy en camino. Respondí bajito. Estoy lista. Marisol llegó a la puerta. Me miró de arriba abajo, como comprobando si yo estaba bien. Luego me abrió la puerta del coche y me dijo en voz baja, despacio, como si temiera que yo me rompiera en ese instante: Mamá, no te tenses. Todo va a estar bien. Aquí estoy contigo. Yo asentí. No me salió un gracias completo, porque en cuanto abriera la boca, sentía que se me iba a escapar un sollozo. De camino a la notaría, Marisol no preguntó mucho. Solo puso música bajita y de vez en cuando me miraba. Hubo un momento en que dijo: si te sientes mal, dime. Sí, negué con la cabeza. No porque no me doliera, sino porque ya me había dolido demasiado tiempo, y yo sabía que alargarlo solo iba a hacer que me acostumbrara a que me menospreciaran. La notaría estaba bien iluminada, con gente suficiente. Una pareja joven esperaba en el mostrador de recepción. Me miraron y asintieron con educación. Yo no los vi como los que vienen a comprar la casa de mi hijo. Los vi como personas entrando a una historia que yo había intentado sostener demasiado tiempo, aunque ya no me perteneciera. El notario nos condujo a la sala de firmas, revisó mis identificaciones y las comparó con el documento de propiedad.
Trabajó rápido, sin curiosidad de más, sin juicios. Y por primera vez en meses, sentí un poco de alivio, porque al menos ahí me miraban como a una persona con derecho a decidir. «Usted puede firmar de una vez», asentí. Y me escuché responder con una calma que hasta a mí me sorprendió. «Sí». Él empujó el fajo de contratos hacia mí. Yo los abrí y leí cada página, despacio, con firmeza, sin saltarme nada. Cada línea era como un paso. Paso tras paso, mientras más avanzaba, más clara se volvía una verdad. Yo no estaba recuperando nada de nadie. Solo estaba poniendo fin a la costumbre de permitir que otros pisotearan mi dignidad. Marisol se sentó a mi lado y de vez en cuando se inclinaba para susurrarme. «Mamá, ¿entiendes esta parte? Si quieres, te la explico». La miré y algo tibio me subió al pecho. Mi hija seguía siendo mi hija. No me había convertido en una extraña para ella. Le respondí, «Sí, entiendo. No pasa nada». Y respiré hondo, como diciéndome por dentro, «Este no es momento para quebrarme». El notario señaló los espacios donde debía firmar. «Firme aquí y aquí también». Tomé la pluma. Cuando la punta tocó el papel, sentí que la mano me temblaba un poco. No era miedo a equivocarme. Era el temblor de quien está firmando un pedazo de vida. Escribí mi nombre. Mercedes Aguilar. Cada trazo me salió más largo de lo normal. Intenté que la letra quedara derecha, clara, como si mi firma se mantenía firme, mi vida también pudiera volver a sostenerse. El comprador firmó después de mí, rápido, pero con respeto. Incluso dijo en voz baja, «Gracias, señora». El notario estampó el sello rojo. El clac sonó como un cerrojo, que por fin se cerraba. Entonces dijo, «A partir de este momento la casa pasa a propiedad de la parte compradora». Sostuve el contrato ya notariado, un papel delgado y aún así pesado como una puerta. No me sentí más rica, ni sentí que hubiera vencido a alguien. Solo sentí que acababa de rescatarme de esa sensación de ser un estorbo. Benjamín llegó justo después. Revisó el expediente de arriba abajo y asintió. Todo salió bien. Lo hizo conforme al procedimiento. Yo pregunté, casi por reflejo, «¿Entonces ya quedó?» Él respondió, «La firma ya quedó. Guarde bien su copia». De regreso a casa, Marisol no dijo nada, yo tampoco. Miré por la ventana del coche. La gente caminaba, compraba, se preparaba para la cena navideña, como si nada hubiera pasado. Y yo iba con un papel en las manos, entendiendo por primera vez, después de tanto tiempo, una verdad dolorosa pero real. La familia no siempre es ese lugar donde por aguantar te van a querer. Hay personas que solo te quieren cuando les resulta cómodo. Apreté el contrato, como quien sostiene un pedazo de vida nueva. No me quitaba el dolor, pero me daba un punto de apoyo. Y para alguien a quien su propia gente empujó hacia afuera, con un punto de apoyo, basta para volver a enderezar la espalda. Esa noche, yo me había prometido no volver a la casa de Esteban. No quería convertirme en el pretexto para que alguien frunciera la cara, ni quería pararme en una casa llena de luces y sentirme, aún así, más sola que nunca. Pero luego pensé en Diego. El niño todavía era pequeño. No entendía los asuntos de los adultos. Solo sabía que en Navidad hay regalos, hay dulces y alguien que lo abraza fuerte. Me daba miedo que me esperara, que se desilusionara, que creyera que su abuela ya no lo quería. No llevé bacalao. No llevé nada que pudiera dar pie a que dijeran que yo iba a meterme. Solo preparé una bolsita de regalos, un carrito de madera, unos caramelos y una tarjeta escrita a mano. Me puse un abrigo sencillo y me até la bufanda de lana vieja. En el camión, abracé la bolsa contra el pecho como si fuera mi última razón para seguir existiendo en la vida de mi nieto. No miré a nadie, y tampoco quería que nadie me mirara. En mi cabeza se repetía una idea. Chiquita, insistente. Solo voy a entregar el regalo. Cuando me bajé en la colonia San Mateo, el frío me pegó en la cara. Caminé unas cuantas cuadras. Las luces navideñas colgaban por todo el patio de la casa de mi hijo, brillando tanto que cualquiera habría pensado que ahí adentro todo era cálido. Me quedé frente al portón unos segundos, con el corazón latiéndome rápido, como si estuviera a punto de hacer algo indebido. Yo le había entregado esas llaves a Esteban. Yo había llamado a ese lugar la casa de ustedes. Y, sin embargo, ahora,
Dar un solo paso hacia adentro me exigía juntar todo el valor que me quedaba. Toqué la puerta con suavidad. Jimena abrió, se quedó inmóvil. Su mirada pasó por mí y se detuvo en la bolsa de regalo. La forma en que se plantó justo en el marco me lo dejó claro. No pensaba invitarme a entrar. Jimena preguntó, en voz baja pero helada: «¿Mamá? ¿A qué vienes?». Intenté mantener un tono normal, como quien viene a lo que viene. «Solo quiero traerle el regalo a Diego. Déjame verlo tantito». Jimena miró hacia adentro. Luego volvió a mí y bajó aún más la voz, como si temiera que alguien notara que yo existía. «Hoy hay mucha gente. ¿No puedes dejar el regalo aquí?». Apenas iba a responder cuando una sombra se acercó. Doña Alberta apareció como alguien que ya tiene el poder de decidir en esa casa. Me miró de arriba abajo, sin disimular el fastidio, y soltó una frase como si estuviera corriendo a una vendedora del mercado: «A esta hora estamos cenando. Váyase». Sentí un sabor amargo en la garganta. Yo era la suegra de su hija, la abuela del niño de esa casa, y aún así, con que ella abriera la boca, a mí me empujaban afuera como si ensuciara el aire. No alcancé a contestar cuando Esteban salió detrás de Alberta. Frunció el ceño. En sus ojos ya no quedaba ni un poco de suavidad. Habló directo, irritado, como si yo hubiera ido a arruinarles la reunión. «¿Y ahora por qué vienes, mamá?». «Si ya te hablé». Levanté la bolsa de regalo. La mano me tembló un poco. Odié esa sensación de tener que justificar mi presencia en la puerta de la casa de mi propio hijo. «Traigo un regalo para Diego. Se lo doy y me voy». Esteban suspiró, molesto, como suspira uno cuando le cae encima algo incómodo. «Mejor vete a descansar. Aquí no es lugar para ti». Miré por la rendija de la puerta entreabierta. Adentro, la mesa brillaba, las sillas estaban acomodadas, la luz era cálida, pero yo sabía que en esas sillas no había una esperándome. Llegué con una bolsita de regalo, y aún así me trataban como si sobrara. Iba a dejar la bolsa y darme la vuelta cuando, justo en ese momento, se escuchó un coche detenerse frente al portón. Un hombre con uniforme de mensajería subió los escalones, miró alrededor y preguntó con claridad: «¿El señor Esteban Aguilar?». «Traigo unos documentos para entregar». Esteban se quedó tieso. Asintió, desconcertado. «Sí, soy yo». «¿Qué documentos?». El mensajero le extendió un sobresellado, sin expresión. Esteban lo tomó y dudó unos segundos, como si ya oliera que algo andaba mal. Luego lo abrió. Vi cómo sus ojos recorrían el papel a toda prisa. Se le fue el color del rostro, y por primera vez en toda la noche me miró de verdad. No para correrme, sino como alguien a quien le acaban de arrancar la venda de los ojos. «Mamá». La voz se le raspó. «¿Vendiste la casa?». Creí que iba a temblar, que iba a asustarme, que iba a echarme para atrás. Pero lo extraño fue que, en ese instante, lo vi todo con una claridad limpia. Hay momentos en que una persona ha aguantado tanto dolor que de pronto ya no le queda miedo. Respondí suave, y cada palabra cayó recta. «Ya lo hice». Jimena dio un paso al frente, con los ojos abiertos de par en par y la voz quebrada. «Mamá, ¿cómo pudiste?». La miré. No le hablé con dureza, pero tampoco le supliqué. «Porque esa casa es mía». Alberta se puso de pie de golpe, como si la hubieran insultado. Me señaló con el dedo. «Eso es imposible. Esa casa es de mi hija». Me reí al oír eso, una risa que dolía tanto que ya no me quedaba ni una pizca de cortesía. La miré de frente. «No. Usted está equivocada. Esta casa la compré con mi dinero, y el nombre que aparece en las escrituras es el mío». En ese instante vi a Esteban quedarse quieto, como alguien a quien le acaban de arrancar el suelo bajo los pies. Abrió la boca como para decir algo, pero no le salieron palabras. Yo no necesitaba oír más excusas. Ya había escuchado suficiente durante demasiado tiempo. Dejé la bolsa de regalos sobre el escalón, justo frente a los pies de Esteban. Vine a dejarle el regalo a mi nieto. Nada más. Me di la vuelta y empecé a bajar. El viento soplaba con fuerza, arrastrando la música navideña desde adentro. Sonaba alegre, pero helada. Di unos cuantos pasos y entonces Esteban gritó a mi espalda, con una mezcla de rabia y pánico, como alguien que siente que lo va a perder todo. «Mamá, espérate. No puedes hacerme esto». No volteé.
Solo apreté las manos dentro de los bolsillos del abrigo y seguí caminando. Porque si me volteaba en ese momento, tenía miedo de ablandarme. Tenía miedo de volver a convertirme en la mujer que pide perdón por existir. Y entendí que si me detenía, los días siguientes me encontrarían de nuevo en ese mismo escalón, empujada hacia afuera como siempre. Solo que esta vez sería yo misma quien se empujaría. Me alejé de la luz de esa casa, como quien se aleja de su última ilusión. Me dolía por dentro, sí, pero otra cosa estaba creciendo, calladita y firme. Por primera vez, dejé de aceptar que me trataran como basura a cambio de un lugar sobrante en la fiesta de alguien más. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. No porque hubiera descansado, sino porque ya no pude quedarme acostada. Todavía tenía en la cabeza el sonido de la puerta cerrándose, el aire helado en el escalón, y la mirada de mi hijo preguntándome si de verdad me atrevía a hacer aquello. Y lo raro fue que, en vez de entrar en pánico, me sentí extrañamente serena, como si el dolor hubiera durado tanto que el cuerpo hubiera aprendido, por fin, a sostenerse. Preparé café, abrí la ventana para que entrara la luz, miré la taza humeante y me repetí: sigo aquí. Sigo respirando. No quería empezar el día con lágrimas. Por dentro ya había llorado demasiado. Como a las 9. Sonó el teléfono. Ver el nombre de Esteban me brincó el corazón un instante, pero aún así contesté. De inmediato me gritó, con la voz quebrada de puro coraje: «Mamá, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué vendiste la casa?» Me separé un poco el teléfono del oído y lo dejé desahogarse. Cuando se quedó en silencio unos segundos para tomar aire, respondí, despacio y claro: «Porque es mi derecho, y ya no quiero que nadie me vuelva a menospreciar». Esteban soltó un resuello fuerte, como si estuviera tragándose un nudo, y se fue de corrido. «Mamá, era nomás una cena. ¿De verdad tenías que exagerar así? ¿Sabes el desmadre que armaste en casa de mi suegra? Mi suegra está fuera de sí. Jimena se la pasó llorando toda la noche». Lo escuché, y ya no me sacudió por dentro como la noche anterior. Solo sentí algo frío. Mi hijo me hablaba de los sentimientos de la familia de su esposa como si fueran lo único importante. Y yo solté una risita apenas, no de alegría, sino porque al fin entendí. «Yo no soy responsable de las emociones de la familia de tu esposa», dije. Del otro lado, se hizo un silencio corto. Luego Esteban cambió el tono, más bajo, pero más cortante. «¿Y tú qué quieres que haga? ¿Quieres que me quede en medio y lo pierda todo? ¿No entiendes lo que va a decir la gente de mí?» Al oír esa palabra, la gente, me dio un cansancio viejo. Le pregunté de vuelta, sin alzar la voz, como quien pregunta una verdad simple: «¿Y yo qué, Esteban? ¿Alguna vez te has preguntado qué dice la gente de mí?» Esteban no respondió, solo soltó una frase, como si me la aventara directo a la cara: «Eres egoísta, te estás vengando de mí». Y colgó. Me quedé viendo la pantalla apagada, con el celular todavía en la mano. Esta vez ya no me quedé paralizada. Me senté y sentí un dolor en el pecho, de esos que aprietan fuerte, como si alguien te estrujara por dentro, pero sin dejarte llorar en voz alta. Lo que más dolía no era el insulto, lo que más dolía era que mi propio hijo llamara venganza a que yo me protegiera. Por la tarde, llamó Jimena. Vi su número y aún así contesté, porque quería escuchar qué iba a decir mi nuera después de que todo ya se había destapado. Le temblaba la voz de coraje, pero se esforzaba por mantener esa educación de aparador, la educación de quien necesita verse correcta. «No estás pensando en Diego. ¿Dónde va a vivir? Lo que estás haciendo es muy egoísta». Cerré los ojos un segundo. Diego. Claro. Sabía que iba a usar a mi nieto. Lo había previsto. Respondí despacio, cuidando que no se me quebrara la voz. «Eso es asunto de sus papás, no mío». Jimena reviró de inmediato. «Pero tú eres su abuela. Si lo quieres, entonces tienes que». La interrumpí. «Tranquila, sí lo quiero. Pero no puedo usar ese amor como excusa para permitir que me humillen». Del otro lado hubo silencio. Y entonces Jimena dijo algo que me heló la espalda. «Si no te detienes, nosotros vamos a encontrar la manera». Y colgó. Esa noche me quedé sola, con el corazón inquieto, pero ya sin niebla. Entendí que no se iban a quedar en llamadas.
Cuando alguien se acostumbra a que todo le pertenezca, que le devuelvan lo que no es suyo, lo vive como una ofensa. Y entonces, contraataca. Al día siguiente, el abogado Benjamín me citó en su oficina. Me miró unos segundos y fue directo, sin rodeos. Su hijo está presentando una solicitud para que le hagan un peritaje de capacidad. Me quedé en shock un momento, y luego solté una risa triste. Recordé exactamente lo que él me dijo cuando puse la casa a mi nombre. Guarde bien los papeles. La vida da vueltas. En ese momento pensé que exageraba. Resultó que solo entendía a la gente antes que yo. Pregunté. ¿Quiere decir que estoy perdiendo la cabeza? Benjamín asintió, con la voz grave. Van a decir que usted está alterada, que está influenciada emocionalmente, que no estaba en pleno juicio cuando decidió vender. El objetivo es alargar el proceso y presionarla para que se eche para atrás. Lo escuché y se me hizo un nudo en la garganta. No sabía si me dolía más que me demandaran o que Esteban fuera capaz de convertir a su propia madre en incapaz solo para cuidar su orgullo. Respiré hondo y dije, me hago el peritaje. No me voy a esconder. Benjamín me miró y asintió. Bien, pero tenemos que prepararnos desde ya. No le dije que, antes de firmar la venta, yo misma fui a revisarme a un hospital grande. Lo hice porque me daba miedo justo eso, que algún día alguien usara mi edad para quitarme mis derechos. El resultado estaba clarísimo. Estaba completamente lúcida, con buena memoria, reflejos rápidos, sin señales de un deterioro serio. El doctor incluso bromeó. Usted está más rápida que muchos jóvenes. Le entregué esos resultados a Benjamín. Los revisó. Y en sus ojos se notó un poco de alivio. Entonces, estamos firmes. Asentí. Pero por dentro sentí el peso caer otra vez. Firmes en lo legal, sí. Pero mi corazón no se podía sostener igual. Yo parí a Esteban. Lo crié con todo lo que tenía. Y ahora él estaba poniendo su firma para decir que su madre ya no estaba en sus cabales. De regreso a casa caminé despacio. No le tenía miedo al juez. Lo que me daba miedo era encarar una verdad. Hay hijos que no crecen para amar a sus padres, sino para aprender a usarlos cuando les conviene. Y soltarlos cuando ya no les sirven. Y yo lo sabía. Esta guerra apenas estaba empezando. La mañana del juicio, me desperté más temprano que de costumbre. Me senté derecha en la cama y me quedé mirando el vacío frente a mí, sintiendo el corazón frío y pesado. Me pregunté, ¿hasta cuándo una madre va a dejar de ser vista como una carga, como un problema que otros tienen que resolver? Marisol pasó por mí. No habló mucho, solo me dio una botella de agua y me dijo, «Usted siéntese junto a mí, mamá. No deje que lo que digan la haga dudar». Asentí, con la mano aferrada al asa del portafolio de documentos como si fuera lo único que me mantenía en pie. Llegué temprano a la sala. En el lado de enfrente ya había gente sentada. Esteban estaba ahí, trajeado, impecable. Pero su mirada hacia mí era la de alguien que ve un estorbo. Me di cuenta de que esa mirada dolía más que cualquier insulto. Ya no me miraba como a su madre, me miraba como a un obstáculo. Jimena estaba a su lado, con las dos manos apretando su bolsa. Alberta y Faustino se sentaron detrás, seguros, como si todo ya estuviera resuelto a su favor. Alberta incluso me lanzó una mirada rápida, esa mirada conocida de quien siempre se ha creído por encima. Cuando el juez entró, toda la sala se puso de pie. Yo también, aunque me temblaban un poco las piernas. No era miedo al tribunal, era el pavor de sentir que mi propio hijo me estaba poniendo frente a extraños para demostrar que yo no estaba bien. El abogado de Esteban se levantó primero. Habló con una voz pulida, como si leyera un reporte. «Con su venia, señor juez. Nuestro representado considera que la señora Mercedes ya no cuenta con la lucidez necesaria para tomar decisiones sobre su patrimonio. La decisión de vender la casa fue impulsiva, sin control, y ha causado un grave perjuicio a la familia». Escuché la palabra impulsiva y se me hizo un nudo en la garganta. Toda mi vida viví de aguantar, de calcular cada peso, de medir cada palabra, y ahora me llamaban impulsiva solo porque ya no aceptaba que me humillaran. Benjamín se puso de pie. No alzó la voz, pero cada frase le salió clara. «Con su venia, señor juez, mi representada está plenamente en uso de sus facultades. Contamos con un dictamen pericial realizado conforme a derecho.
Le entregó al juez el expediente y explicó punto por punto: fecha de la evaluación, conclusiones, firmas del especialista. El juez lo revisó, asintió. El abogado del otro lado intentó torcerlo. Ese dictamen no necesariamente refleja el estado emocional de la señora. Benjamín respondió de inmediato, sin dejarle espacio. La capacidad para ejercer sus derechos no se determina por emociones. Se determina por la comprensión y la facultad de decidir. Y la señora Mercedes las tiene. Luego vino la etapa de pruebas. Benjamín presentó los documentos de compraventa. La casa estaba a mi nombre, la operación era legal, el proceso completo. Remarcó: no hay engaño, no hay coerción, no hay irregularidades. El juez me preguntó directamente: señora Mercedes, ¿usted entiende lo que implica vender su casa? Me levanté. Tenía la garganta seca, ardiéndome, pero aún así dije: sí, señor juez, entiendo que ellos se van a enojar, entiendo que van a decir que soy mala, pero también entiendo que, si yo no me protejo, nadie va a hacerlo por mí. El juez preguntó: ¿alguien la presionó o la incitó a hacerlo? Miré a Esteban, y luego bajé la vista a mis manos. Respondí: nadie me incitó. Yo solo ya no quiero pasar el resto de mi vida viviendo bajo el desprecio. Benjamín presentó también declaraciones de vecinos. Contaron que yo vivía sola, que me hacía cargo de mí misma, que estaba lúcida, que pagaba todo a tiempo, que nunca mostraba señales de perder el control. Eran cosas sencillas, normales, pero para mí, en ese momento, sonaron a una justicia que llevaba años sin recibir. Alguien me estaba viendo como a una persona común, no como una viejita problemática. Benjamín cerró con una frase final, lenta y directa: mi representada no ha perdido su capacidad. Lo que perdió fue el respeto de su propia familia. Y ya no quiere seguir viviendo así. Al oír eso, me ardieron los ojos. No lloré por ganar o perder. Lloré porque, por fin, alguien dijo en voz alta lo que yo había tenido que tragarme durante demasiado tiempo. El juez dictó sentencia. Cada palabra cayó como un sello sobre la verdad. Se negó la solicitud de declararme incapaz. Se confirmó como válida la venta de la casa. Y la parte de Esteban tendría que cubrir los costos legales. Nadie aplaudió, pero yo sentí que el aire dentro de la sala cambiaba, como si acabaran de bajar un telón. Alberta fue la primera en ponerse de pie. Se le fue el color de la cara, jaló su bolso y salió directo hacia la puerta sin mirar a nadie. Faustino la siguió, con los labios apretados. Jimena se quedó sentada unos segundos y luego rompió en llanto, pero ni siquiera se atrevió a voltear hacia mí para decirme una sola palabra. Esteban se quedó parado a la salida de la sala, con un folder apretado entre las manos. Me miró con una confusión que dolía, como si por primera vez entendiera que su madre no era algo que se pudiera mover del lugar cuando estorbaba. Los días siguientes, la noticia de que Esteban había demandado a su propia madre corrió rápido. Yo no necesitaba que me lo contaran, me lo imaginaba. A la gente le encantan esas historias, lo suficientemente escandalosas como para prender la conversación, lo suficientemente familiares como para opinar sin sentirse culpables. Hubo quien me llamó con una mezcla de compasión y miedo. Dime la verdad. ¿Sí se atrevió a demandarte? En el trabajo de Esteban empezaron los comentarios. Primero, las miradas. Luego, las bromas a medias. Después, una reunión a puerta cerrada. Marisol me lo contó. Lo bajaron de puesto, le recortaron atribuciones. Su prestigio se le fue de las manos como arena. En la familia Herrera tampoco hubo calma. Los vecinos empezaron a murmurar. Los que antes se reían con Alberta, ahora la evitaban. Ese respeto que tanto cuidaban se les abrió como una costura mal hecha, y les dolió la vergüenza más que cualquier otra cosa. Yo no sentí gusto, sentí vacío, porque el precio de que te respeten, a veces, es poner a tu familia frente a un juez y ver a tu propio hijo parado del otro lado. No me alegraba que sufrieran, pero entendí algo con una claridad brutal. Hay consecuencias que no nacen de mí. Yo solo fui la que dejó de aguantar. Y entonces la verdad cayó sola, sin que nadie pudiera atraparla. Unas semanas después del juicio, empecé a tomar la costumbre de salir al patio trasero por las tardes para cuidar mis macetas. Sembré varias flores, como si quisiera devolverle vida al jardín. Esa tarde no hacía tanto calor. Yo estaba agachada,
recortando hojas secas, cuando escuché un coche detenerse frente al portón. Cuando me volteé, Esteban estaba ahí. Mi hijo había adelgazado de forma evidente. Tenía la cara hundida, los ojos rojos, el cabello ya no tan arreglado como antes. Se quedó quieto un momento, como si estuviera mirando a una desconocida, y luego dio un paso hacia mí. Y entonces me di cuenta de algo extraño. Antes, cuando él entraba a mi casa, yo sentía paz. Ahora, con solo ver su sombra, el corazón se me encogía solo. Esteban dijo bajito: «Mamá, ¿puedes escucharme tantito?». Dejé la regadera en el suelo. No contesté de inmediato. Lo miré de arriba abajo, no para juzgarlo, sino para asegurarme de que ese hombre era de verdad mi hijo. Hay heridas que te hacen desconfiar incluso de tus propios deseos, te hacen temer que una vuelva a inventarse la idea de que todavía me quiere. Solo respondí, corto: «Habla». Esteban se acercó, se quedó frente a mí, con las manos apretadas, como si estuviera luchando por no desmoronarse. Y de pronto, se arrodilló ahí mismo, sobre el cemento, en la entrada. En ese instante, me quedé helada. Un hombre hecho y derecho, mi hijo, arrodillado frente a mí. No sentí triunfo, no sentí victoria. Sentí un dolor tan fuerte que se me atoró en la garganta. Esteban habló con la voz quebrada: «Mamá, perdóname. Me equivoqué. Te hice sufrir». Yo no respondí. Me quedé quieta, con los brazos caídos. Me daba miedo abrir la boca y que la voz me temblara y volver a ablandarme como tantas veces. Pero al mismo tiempo, me daba miedo quedarme callada demasiado y romperme a llorar. Bajó más la cabeza, con la voz hecha pedazos. Yo ya casi pierdo el trabajo. La gente me ve como un mal hijo. Todos dicen que soy una basura. Yo me arrepiento muchísimo». El viento se coló entre los árboles y arrastró unas hojas secas que rodaron por el suelo. Una de ellas se le pegó a la rodilla. Esteban no se movió, como si ya no le importara nada en el mundo más que mi respuesta. Yo miré la escena con el corazón revuelto. Sé que la sociedad puede castigar a alguien con la opinión pública, pero a mí no me importaban las acciones, ni el puesto ni la vergüenza. Yo solo quería saber algo. Cuando él me dijo todo eso, ¿alguna vez pensó que yo también era una persona? Esteban alzó la mirada. Las lágrimas le caían de verdad, no de esas que uno deja caer para cumplir. Habló con la voz ronca: «Fui un idiota. Me dejé llevar. Me dio miedo quedar mal con la familia de mi esposa. Me dio miedo que me despreciaran. Yo pensé que si les daba gusto, todo se iba a arreglar. Y a mí se me heló algo por dentro. Sé que uno puede tener miedo de muchas cosas, pero si por miedo pisas a tu propia madre, ya no es debilidad, es una elección». Esteban respiró hondo, como juntando el último pedazo de valor que le quedaba. «No te defendí, mamá. Dejé que hablaran así de ti, y yo también lo repetí. Merecería que me odiaras. Pero, mamá, ¿puedes perdonarme? Te lo ruego». Le vi los hombros temblar, y también sentí que me temblaban las manos. Di un paso hacia él. Una parte de mí quería levantarlo de inmediato, abrazarlo, acariciarle la cabeza como cuando era niño, pero la otra parte me detuvo, recordándome cómo me apartaron de la Navidad, cómo me trataron como si no mereciera, como si yo fuera una extraña. Si lo abrazaba demasiado pronto, todo eso se enterraría otra vez, y yo volvería a ser la madre que solo traga dolor. No lo abracé. Dije despacio: «Levántate». Esteban siguió de rodillas, mirándome como un niño esperando sentencia. Lo miré directo a los ojos y continué: «No puedo perdonarte ahorita. Ese daño fue demasiado. Perdonar no es una frase, perdonar es un proceso. Si quieres que vuelva a confiar, lo tienes que demostrar con hechos». Las lágrimas de Esteban aumentaron. Asintió una y otra vez, como si le diera miedo que yo me echara para atrás. Entiendo. Lo voy a hacer, te lo prometo». Yo solté el aire, retiré las manos, me di la vuelta y entré a la casa. No azoté la puerta, pero tampoco la dejé abierta de par en par. Caminé despacio, y aún así, cada paso se sintió firme, como si me lo repitiera por dentro. Tengo que poner límites. A mis espaldas escuché a Esteban ponerse de pie. Se quedó ahí mucho rato sin decir nada más. Y al final dijo bajito, casi en un susurro: «Mamá, perdóname». No volteé. Me quedé dentro, con la mano apoyada en la mesa, respirando hondo. En ese instante entendí algo.
Hay disculpas que llegan tarde, pero aún así son necesarias. No para borrar la herida, sino para que la persona empiece, por fin, a mirarse de frente. Cuando volví a asomarme, Esteban ya se había ido. Frente al portón, solo quedaban unas hojas secas y la marca de sus zapatos sobre el cemento. Me quedé sola, con el corazón adolorido y al mismo tiempo más ligero. No sé si él de verdad va a cumplir lo que dijo, pero sí sé que hoy dio un paso real hacia un lugar que siempre evitó, el lugar de la verdad. Y yo, por fin aprendí a no cambiar mi dignidad por un vínculo que ya solo existía de nombre. Después de que Esteban vino a buscarme, pasé varios días sin hacer otra cosa que quedarme sentada, mirando mi vida como quien mira un cuarto hecho un desastre. Había demasiadas cosas que yo misma había dejado de lado: la salud, la alegría y hasta la dignidad. Ya no quería que lo que me quedara de vida girara alrededor de que me perdonen o que me dejen volver. Yo quería empezar otra vez, a mi manera, despacio, sí, pero de verdad. Me puse a limpiar la casa, no para que alguien llegara a decir qué bonito te quedó, sino para poder respirar. Tiré cosas viejas que ya no usaba, limpié cada rincón, cambié la cortina que estaba deslavada, compré unas macetas con flores, las puse en la entrada y al ver las hojitas nuevas asomar, sentí que algo dentro de mí también se ablandaba. Luego me senté e hice una lista de todo eso que toda la vida me prometí. Cuando tenga tiempo lo hago, y nunca hice. Cuando terminé, me cayó el 20. Me pasé la vida esperando el cuando tenga tiempo para los demás. Me inscribí a un curso de cocina para adultos mayores en la Casa de Cultura cerca del mercado. La primera vez que entré al salón, me temblaban las manos, me daba pena, como si por ser mayor ya fuera a torperme. Pero la instructora solo sonrió y me dijo: «Qué bueno que vino. Aquí se viene a aprender para disfrutar». Aprendí a hacer una cremitas de calabaza bien tersa, a hornear pan de elote doradito, y también algunos platillos mexicanos tradicionales que antes yo solo preparaba para que otros se los comieran. Me los llevé a casa, los probé y me dije, en silencio, una frase chiquita de orgullo. Se sentía rarísimo, como si estuviera aprendiendo a tratarme bonito a mí misma. También compré unos cuantos libros. Los jueves en la noche empecé a ir al círculo de lectura en la parroquia. Al principio solo escuchaba, calladita, pero luego me animé a decir una cosa sobre el personaje que más me gustaba, a reírme cuando alguien contaba una anécdota sencilla de su día. Y entendí algo. Yo no era invisible como había creído, solo me habían puesto en el lugar equivocado. Todas las tardes salía a caminar por el parque. Elegía una banca que ya se había vuelto mi esquina de siempre, y me quedaba viendo a la gente hacer ejercicio, a los niños jugar fútbol, a las parejas de viejitos caminar despacio, agarrados de la mano. A veces el corazón me dolía de recuerdos, pero ya no intentaba tragármelos como antes. Dejaba que pasaran, y luego soltaba el aire. Empecé a dormir mejor, empecé a sonreír más, no para tranquilizar a nadie, sino porque de verdad me sentía más ligera. Un fin de semana, Marisol llegó y me dijo: «Mamá, ¿quieres irte al mar unos días? Yo te llevo». Le dije que sí sin pensarlo. Yo quería ver un lugar que no estuviera amarrado al timbre de la casa de Esteban, que no oliera a miradas encima. Fuimos a un pueblito de playa, de arena clara, con un puestecito de mariscos y callejones llenos de bugambilias. Me senté frente al mar toda la tarde, escuché el oleaje parejito y por primera vez en muchísimo tiempo, el pecho dejó de sentirse como si trajera una piedra adentro. Entendí que yo también podía estar en paz, sin que nadie me diera permiso. De regreso en casa, una semana después, Esteban me llamó. Dijo corto: «Mamá, ya me salí de la casa de antes». Yo solo respondí: «Ah, bueno». No pregunté por qué, no pregunté a dónde. Aprendí que hay preguntas que solo te jalan de vuelta al mismo lugar del que te costó salir. Días después escuché por Marisol que Esteban y Jimena ya se habían divorciado. Esteban se mudó a una casa pequeña en las afueras, más modesta, más lejos, más sencilla. Diego se quedó con él. El niño los fines de semana iba a sus clases de fútbol en el parque de por ahí. Lo supe y sentí el corazón raro, triste, pero también más liviano. Triste por una familia rota, liviano porque eso era consecuencia de decisiones, no culpa mía. Y entonces Esteban empezó a traer a Diego a verme cada fin de semana. La primera vez, los dos se quedaron parados en la puerta y Esteban dijo bajito: «Mamá, ya llegamos».
Diego corrió a abrazarme. Olía a sol y a sudor de niño, y mi corazón se me ablandó al instante. No hice interrogatorio. Me fui a la cocina e hice cosas sencillas: pan de elote, caldito de pollo, fruta picada. Comimos en la mesita, hablamos lo necesario. Nadie intentó tapar los huecos con discursos dramáticos. Esteban, en silencio, cambiaba un foco, ajustaba una llave que goteaba, colgaba un estante. No hablaba mucho, pero yo veía lo que hacía y entendía. Esta vez estaba intentando con hechos, no con promesas. Yo cuidaba mis macetas en la entrada, llamaba a Diego y le enseñaba cada planta. El niño sonreía enorme y decía: a mí me gusta más la casa de mi abuelita que la de antes. Esteban se quedaba atrás, escuchando, sin decir nada. Yo no lo miraba, pero sabía que estaba oyendo incluso lo que no se atrevía a enfrentar. Antes de irse, Esteban dijo bajito: gracias, mamá, por dejarnos volver. Yo asentí. No lo abracé, no lloré. Tenía miedo de que, si me aceleraba, todo se volviera otra vez un círculo de lástima y de deudas emocionales. Yo quería que esta reconciliación caminara con sus propios pies. Lenta, pero verdadera. Cuando se fueron, cerré la puerta, me senté a la mesa, abrí mi libreta y escribí una sola línea: perdono, pero vivo para mí. Me preparé un té caliente, abrí la ventana y dejé que entraran el sol y el aire. Entendí que sanar no es olvidar. Sanar es recordar sin volver a caerse. No regresé a ser la sombra dentro de ninguna familia. Y al final, recuperé a la mujer que había perdido entre tantos años de aguantar. Una mujer común, sí, pero lo bastante fuerte como para reconstruir su vida desde los pedazos. Hay límites que, si tú no los pones, incluso la familia los cruza sin darse cuenta, o a propósito, y termina convirtiendo tu sacrificio en obligación, y tu bondad en algo que se puede explotar. Por eso, la lección aquí es esta: el respeto no se mendiga, se protege con la cabeza fría, con papeles claros, con decisiones firmes, y con el valor de decir ya basta a tiempo. A veces las historias de revancha no nacen del odio, nacen del momento en que alguien toca fondo y decide no ser víctima nunca más. ¿Y tú? Si te humillaran y te sacaran de la casa que tú misma levantaste, ¿te quedarías callada por mantener la paz? ¿O te pondrías de pie para defender tu dignidad? Aunque eso traiga pleitos, chismes y ruptura, cuéntamelo en los comentarios. Historias del Suspiro te está leyendo.